Buenas, mi nombre es Angeli Montes. Estudio la carrera de Comunicación Social, me encuentro en mi segundo cuatrimestre y me dirijo hacia ustedes porque me complace comentarles sobre algunos temas relevantes y que están relacionados con la historia, empezando con su objeto de estudio. El objeto de estudio de la historia es el pasado de la humanidad, es decir, aquellos hechos, acontecimientos y procesos que protagonizaron los seres humanos a lo largo del tiempo. La historia busca comprender cómo vivían los seres humanos en épocas antiguas, cómo se organizaban, qué cambios ocurrieron y cómo esos hechos influyen hoy en día en la sociedad que tenemos. La historia no solamente se interesa en fechas o personajes importantes, sino que también se dedica a estudiar aspectos religiosos, económicos, culturales, políticos, entre otros, de las distintas épocas. Para estudiar el pasado de forma más completa y precisa, la historia se apoya de otras ciencias, las cuales son llamadas como ciencias auxiliares. Estas aportan con métodos, datos y herramientas de análisis y principalmente las conocemos como, en primer lugar, la geografía, la cual explica cómo el espacio y el clima influyen de manera significativa en las formas de vida y en la sociedad. También la arqueología, que se dedica al estudio de restos materiales del pasado, como fósiles u objetos rudimentarios. La antropología analiza los comportamientos, costumbres y las relaciones. La sociología, la cual se dedica al estudio de relaciones sociales y cambios en la sociedad. Y finalmente la economía, la cual explica todo el proceso de producción en el comercio de cada época. La periodización histórica es una forma de organizar el estudio de la historia mediante la división del pasado en distintas etapas o periodos. Esta división se realiza con el fin de comprender mejor los cambios sociales, culturales, políticos y económicos que han atravesado las sociedades a lo largo del tiempo. Cada uno de estos periodos se caracteriza por algún hecho importante que marca lo que es el inicio y el final de cada una de estas etapas. Generalmente, la historia o la periodización histórica se divide en las siguientes etapas: la prehistoria, luego la edad antigua, luego la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Entonces pasemos a hablar un poco sobre cada una de estas. Bueno, empecemos con la prehistoria, que como su nombre lo indica, no está directamente incluida en los hechos de la historia. ¿Y esto por qué? Pues porque nace antes de la invención de la escritura. Sin embargo, presenta unos hechos muy importantes como lo son la aparición del Homo sapiens, los primeros asentamientos humanos y el descubrimiento del fuego, así como el primer uso del lenguaje oral. Por consiguiente, tenemos la Edad Antigua. Aquí sí empiezan los hechos históricos y abarca desde la invención de la escritura, se dice que entre los años 3000 y 3500 a.C. y finaliza con la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Esta etapa se caracteriza ya que surgieron grandes civilizaciones como la romana, griega, Mesopotamia, entre otras, y esto es porque los humanos empezaron a dejar a un lado estas costumbres nómadas y empezaron a establecerse en lugares específicos por grupos sociales. Luego le sigue la Edad Media, que inicia con la caída del Imperio Romano Occidental y culmina con el surgimiento del Imperio Romano Oriental en 1453. Aunque hay historiadores que afirman que la verdadera finalización de esta etapa llega con la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492. Esta etapa se caracteriza por el surgimiento de nuevos reinos, la división de etnias y de igual forma la creencia cristiana empezó a predominar en regiones como en Europa. En cuanto a la Edad Moderna, bien puede ser o la caída de Constantinopla en 1453 o la llegada de Colón a América en 1492, los hechos que dan inicio a esta etapa, donde los reyes eran quienes concentraban el poder político. Como ya mencioné anteriormente, entre los sucesos más destacados de esta época está el descubrimiento de América en 1492 por Cristóbal Colón
también el inicio del expansionismo, así como el colonialismo. Esta etapa llega a su fin con lo que fue la Revolución Francesa. Y finalmente, dentro de las etapas de la periodización histórica, tenemos la Edad Contemporánea, la cual comprende todos los hechos sucedidos desde la Revolución Francesa hasta nuestra sociedad actual. Han ocurrido hechos importantes como lo fueron la Revolución Industrial, la Primera y Segunda Guerra Mundial, entre otros sucesos. Igualmente, en esta etapa es donde se han visto el desarrollo de leyes, de los derechos humanos, entre otras situaciones que fueron evolucionando y que vivimos también hoy en día. Ya llegando al fin de las mencionadas 5 etapas que tiene la periodización histórica, podemos mencionar que esta es de suma importancia, ya que permite conocer y comparar estos acontecimientos que han surgido a lo largo de las distintas sociedades y el cómo muchos de esos sucesos influyen en la sociedad que tenemos hoy en día. Pues ahora podemos pasar a hablar sobre las fuentes directas e indirectas que se utilizan en la historia. Las fuentes históricas son materiales que ayudan a estudiar y a reconstruir el pasado. Los historiadores, mediante las fuentes históricas, pueden conocer información sobre los procesos y hechos históricos, y estas se clasifican en directas e indirectas según la relación que tengan con los acontecimientos estudiados. Bueno, ahora pasemos a hablar sobre las fuentes directas. Las fuentes históricas son aquellas que provienen del mismo periodo histórico que se está estudiando o que fueron creadas por personas que vivieron en aquella época. Por lo tanto, brindan información de primera mano. Como ejemplos de fuentes directas de la historia tenemos los tratados, decretos, leyes, documentos oficiales, cartas o diarios personales, restos arqueológicos, dibujos en las cavernas, entre otros, o como una fuente no tangible están los testimonios orales de personas que sí vivieron en aquella época. Por otra parte, están las fuentes indirectas, las cuales son creadas luego del hecho histórico concurrido. Sin embargo, surgen a base del análisis de las fuentes directas. Ayudan a analizar y explicar la historia. Como ejemplos de fuentes indirectas están los libros de historia, las enciclopedias, los documentos históricos, biografías escritas posteriormente, entre otros. Ambos tipos de fuentes históricas son de suma importancia para un estudio de la historia completo y confiable, y estos dos se complementan, mientras que las fuentes directas permiten conocer el pasado de manera más cercana. Las fuentes indirectas utilizan esta información para ayudar a la comprensión, explicación y análisis de estos sucesos. Los modos de producción son la forma en que una sociedad organiza la producción de bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Incluyen la manera en que trabajan, los recursos utilizados y las relaciones que se establecen entre los que realizan la producción y quienes controlan estos recursos. Cada modo de producción pertenece a una etapa en específico y refleja cómo se maneja la economía y la sociedad en ese momento. Entonces, los principales modos de producción que existen tenemos, en primer lugar, el modo de producción de comunidad primitiva. La comunidad primitiva es el modo de producción más antiguo que existe. En este no existían las clases sociales ni la propiedad privada, sino que los bienes se producían y se compartían de forma colectiva para la subsistencia de todos. El modo de producción esclavista. Este es propio de las civilizaciones antiguas. La economía se basaba en el trabajo de los esclavos, quienes no tenían derechos y estaban a merced de sus dueños. Luego tenemos el modo de producción feudal, el cual pertenece a la Edad Media y se caracteriza por la economía basada en el trabajo agrícola, donde los señores feudales eran quienes eran dueños de las tierras y los campesinos o vasallos quienes las trabajaban a cambio del feudo. El feudo era este tipo de moneda de cambio o beneficio que recibían los campesinos a cambio de su trabajo en las tierras, y esto podía incluir propiedades, viviendas y protección. Por otra parte, tenemos el modo de producción capitalista, el cual surge a partir de la Revolución Industrial. Este se caracterizaba por tener dos clases sociales principales: la burguesía, quienes eran los dueños,
y el proletariado, quienes eran los trabajadores. Aquí se mantenía un trabajo asalariado, además de que se creía firmemente en la propiedad privada y en la producción para la obtención de bienes y el mantenimiento del mercado. Cabe destacar que este modo de producción es el que predomina en nuestra sociedad actual. Y para culminar con los modos de producción, tenemos el socialista comunista, el cual podemos encontrarlo en algunas sociedades actuales. Este propone la abolición de la propiedad privada y busca distribuir los bienes de manera equitativa con el objetivo de lograr una igualdad social. Bueno, pues ya pasamos a nuestro último tema a tratar. No sé si recuerdan hace un rato que le mencioné sobre la periodización histórica que divide distintos eventos del pasado. Entre estos se encontraba la prehistoria, cual no estaba directamente ligada a la historia, ya que existió antes de la invención de la escritura. Pues retomando la prehistoria, esta se divide en dos etapas principales, el paleolítico y neolítico, el cual va a ser nuestro último tema que vamos a comentar en este momento. El paleolítico es la etapa más antigua de la prehistoria. La morfología de esta palabra proviene del griego palaios, que significa antiguo, y litios, que significa piedra. Esta etapa se caracterizaba porque los seres humanos eran nómadas, es decir, que se desplazaban constantemente en busca de comida. Su economía se basaba en la caza, la pesca y la recolección. Además, las herramientas que utilizaban eran talladas de piedra, madera y huesos. Se caracterizaron también por el dominio del fuego, el cual lo pudieron utilizar para cocinar sus alimentos, protegerse del frío y defenderse de los animales. Igualmente, aquí se encontraron las primeras expresiones artísticas. Como características generales del Paleolítico están la vida nómada, la economía basada en la caza, pesca y recolección, una organización de vida sencilla, el dominio del fuego, entre otras. El Neolítico es la etapa final de la prehistoria y se caracteriza por un gran cambio en la forma de vida de los seres humanos. La morfología de esta palabra proviene del griego neos, que significa nuevo, y nuevamente litos, que significa piedra. En esta etapa surgió la agricultura y ganadería, lo que permitió una forma de vida más sedentaria, es decir, vivir en un lugar fijo. Las herramientas ya eran fabricadas con piedra pulida, un material más eficaz y resistente. Además de que se establecieron sociedades, el intercambio de productos, lo que permitió una forma de vida más compleja. Igualmente surgieron actividades como la cerámica y el tejido. Como características generales del Neolítico está la vida sedentaria, la agricultura y ganadería, la piedra pulida como recurso, entre otros. Pudimos ver que aunque el Paleolítico y Neolítico pertenezcan a la misma etapa dentro de la periodización histórica, ambos comparten una diferencia muy marcada. Mientras que el Paleolítico se destacó por una vida nómada entre los seres humanos y la caza como método de subsistencia, en el Neolítico los humanos aprendieron a vivir de manera sedentaria y a producir sus alimentos. Pues de mi parte, esto ha sido todo. Espero que estos temas hayan sido comprendidos por ustedes y que los ayuden a comprender cómo han surgido los procesos sociales a lo largo del tiempo. Muchas gracias.